Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Primera parte. Capítulo 1. Nacimiento. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. María Teresa nació el jueves 4 de octubre de 1928 en Buenavista de Cuéllar, Guerrero, México, en la casa familiar situada en la calle 10 de enero, número 26. Desde que nació, fue atendida por el médico familiar, don Margarito Gómez, que vivía en la misma calle en el número 12. La familia Botello Uribe festejó con alegría la llegada de la pequeña, quien con los años daría gran satisfacción a sus padres y hermanos. María Teresa fue la novena de 12 hijos. 2 hijos murieron pequeñitos, por lo que con el pasar del tiempo se decía que era la séptima de 10 hijos. Juan, Eduardo, Rafael, Taide, Gonzalo, Elfego, Estanislao, Trinidad, María Teresa, Francisco, Concepción y Esther. Sus padres eran Francisco Botello Figueroa y María Trinidad Uribe Velasco, matrimonio de vida ejemplar, católicos, capaces de dar la vida por Cristo, como lo habían demostrado en años anteriores, cuando, junto con todo el pueblo, con gran valor defendieron Buenavista de diversos ataques, entre ellos del general Ruanda y sus tropas carrancistas, pero el más feroz fue del general zapatista Pedro Saavedra. Los jóvenes padres de María Teresa, hermanos, tíos y todos los habitantes de Buenavista de Cuéllar, cada quien según sus posibilidades, defendieron con gran valor el pueblo y su religión. Mientras los hombres peleaban, las mujeres y los niños permanecieron de rodillas encerrados en la iglesia de San Antonio, junto con el padre San David Uribe, que los sostenía con oración y ayuno. Luego, el padre David, dejando protegidas a las mujeres en la iglesia, salió a atender a todos los heridos sin importarle arriesgar su vida. Auxilió incluso a los enemigos. Sus abuelos paternos fueron Estanislao Botello y Guillermina Figueroa, quienes también formaron con bases católicas muy firmes a todos sus hijos, entre ellos a don Francisco Botello, papá de María Teresa, enseñándolos a morir si era necesario antes que traicionar su fe católica y a defender con firmeza los valores morales con los que habían crecido. Los abuelos maternos fueron Juan Uribe Ayala y Victoriana Velasco Gutiérrez, originarios también de Buenavista de Cuéllar. Don Juan fue un hombre muy trabajador. La agricultura y la ganadería eran su profesión. Vivían en una granja situada en la colonia de Guadalupe. Su esposa, doña Victoriana Velasco, le dio 11 hijos, entre ellos Trinidad, mamá de María Teresa, y David, el más pequeño, quien posteriormente sería San David Uribe. Matrimonio ejemplar profundamente católico, que infundió en sus hijos un amor especial al Santo Padre, a la Iglesia y a la Virgen de Guadalupe. María Teresa se alimentó de ese ambiente firmemente católico. El grito «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva el Papa!» fue sin duda alguna muy importante en la vida de María Teresa. Sus padres, parientes y hermanos mayores habían vivido más de cerca el sufrimiento. Es importante recordar que, cuando nació María Teresa Botello, se sentía aún en el ambiente tenso que provocaba la persecución religiosa, ocasionada por la famosa Ley Calles, que había entrado en vigor 2 años antes, el 31 de julio de 1926, promulgada por el presidente de la República, general Plutarco Elías Calles, enemigo en todos los sentidos de la Iglesia Católica. Ese mismo día, 31 de julio, por decreto episcopal, con la bendición del Santo Padre Pío XI, se suspendió el culto en todas las iglesias de la República Mexicana, para no sujetarse a los caprichos del general Calles y su ley. En la imposibilidad de continuar ejerciendo el ministerio consagrado, según las condiciones impuestas por el decreto, después de haber consultado con su Santidad Pío XI y obtenida su aprobación, ordenamos que desde el día 31 de julio del presente año, hasta que dispongamos otra cosa,
se suspenderá en todos los templos de la República el culto público que exija la intervención del sacerdote. Dejamos los templos al cuidado de los fieles y estamos seguros que ellos conservarán con toda solicitud los santuarios que heredaron de sus mayores o los que a costa de sacrificios construyeron y consagraron. Esta noticia conmovió a todos los católicos de la República, que en masa acudieron a los templos del 25 al 31 de julio. Hacían largas filas para recibir los sacramentos, confesión, bautismo, matrimonio, Eucaristía. Se ignoraba hasta cuándo se volvería a restablecer el culto. Miles de católicos murieron por defender su religión. Seglares de todas las edades, muchos de los sacerdotes fueron cruelmente martirizados y asesinados de manera diferentes por los soldados mexicanos, queriéndolos obligar a desistir de su fe. Todas las iglesias, seminarios y la mayoría de los conventos de todas las ciudades y pueblos de México fueron confiscados, saqueados y destruidos. Entre los sacerdotes asesinados se encontraba el padre David Uribe Velasco, hermano de la señora Trini, mamá de María Teresa, quien fue párroco de Buenavista de Cuéllar. Él murió fusilado por el ejército mexicano el 12 de abril de 1927 por el delito de defender su fe y por llevar el sacramento de la Eucaristía a sus feligreses, por lo que el Santo Padre, Juan Pablo II, lo llamó mártir de la Eucaristía. Los restos del padre David estuvieron un tiempo depositados en el Rancho de las Nueces, en ese entonces propiedad de Francisco Botello, papá de María Teresa. Posteriormente fueron llevados a la casa de la señora Vicenta Uribe Velasco, donde fueron enterrados debajo de una cama con el fin de protegerlos. Años más tarde, el padre Mesa se los llevó a la parroquia de San Antonio de Pado. Así que María Teresa Botello nació y creció en medio de ese ambiente de persecución a la iglesia, sabiendo literalmente lo que significaba dar la vida por defender la fe y los valores morales, ya que, como hemos visto, su pueblo natal y los católicos de su país habían pasado los últimos años por ataques directos de los militares y del gobierno que deseaban destruir la fe católica. La tensión era enorme. Todos y cada uno sabían lo que significaba portar una cruz al cuello. De hecho, estaban gozando del nacimiento de la pequeña María Teresa y pensando en el próximo bautismo cuando la familia Botello se enteró que el 5 de octubre de 1928, cuando terminaba de celebrar la misa, fue asesinado un joven sacerdote de 29 años, el padre Tranquilino Ubiarco Robles. Al escuchar la noticia, se acordaron del padre David y de muchos más que fueron mártires de la fe.